El nuevo formato de la Champions es el peor cambio en la historia del fútbol. Muchos aficionados están molestos y no paran de criticarlo en las redes sociales. Pero siendo honestos, ¿es tan malo como parece? Si ustedes se fijan, el cambio solo fue en la primera fase, que antes se jugaba la fase de grupos y ahora se juega una especie de liga. Y después se va a jugar igual, octavos, cuartos, semifinal y final. Es lo mismo que la anterior edición. Lo único que cambia es que le agregan 16avos de final para los equipos que en la liga hayan quedado de 9 y 26. Y para nosotros los espectadores que solo queremos ver buen fútbol, me parece que es muchísimo mejor este nuevo formato, ya que nos va a dar más partidos entre rivales grandes, Real Madrid, Manchester City, Manchester City, Bayern, Bayern, PSG y así sucesivamente. Además de que nos vamos a evitar ver un partido aburridor dos veces en la fase de grupos, cuando por ejemplo jugaban Manchester City, Copenhague, que siempre jugaban ellos dos. Nos tocaba ver el mismo partido Manchester City, Copenhague dos veces porque era ida y vuelta en la fase de grupos, y en el que casi siempre, en la mayoría de las veces, el Manchester City ganaba cómodamente, goleando o quedando un resultado muy abultado. Y ahora solo vamos a ver ese partido una sola vez. Si se enfrentan Manchester City y Copenhague, solo es una. Entonces lo que hacen mediante el sorteo es cambiarte ese doble partido de Manchester City y Copenhague, pero cambian por un Manchester City PSG, un Manchester City Bayern Múnich o cualquier otro partido que es más atractivo visualmente para el espectador. Es muchísimo más atractivo ver un Manchester City Inter que un doble partido Manchester City Copenhague, por ejemplo. Eso es lo que están tratando de hacer. En mi opinión, puede bajar la calidad solo en el caso de que hayan muchas lesiones, que puede ser. Sin embargo, pensándolo bien, apenas son dos partidos más en la fase inicial, en la primera fase. Si el equipo avanza del 9 al 26, sí le toca jugar dos partidos más. Ahí sí serían 4 partidos más en esta nueva edición comparada con la tradicional. Pero si tu equipo avanza del 1 al octavo, solo serían 2 partidos más. Es solo ver, por ejemplo, los partidos de la primera jornada, que van a jugar Manchester City versus Inter, que fue la final de la Champions hace 2 años. Después, Liverpool versus Milan, la gran mítica final de 2005. O sea, son partidos que hace mucho no los vemos, que hace mucho no tenemos y que solo se jugarían en caso tal de que ambos equipos lleguen a octavos, cuartos, semifinal. Porque en fase de grupos era muy difícil que este tipo de encuentros se daba. Son partidos muy atractivos en los que se juegan más seguido. Lo único que yo tendría en cuenta es que si la cantidad afecta a la calidad. Es decir, por ejemplo, en los últimos 3 años, las 3 Champions hemos tenido enfrentamientos, por ejemplo, entre Manchester City y Real Madrid. En los últimos 3 años se han enfrentado en las 3 Champions, pero los partidos no han sido de menor calidad. Los partidos siguen siendo frenéticos, siguen siendo entretenidos. Para el espectador siguen siendo unos partidazos. Lo mismo con Real Madrid y Bayern, que se enfrentan muy seguido en instancias finales de Champions League. Ahora el nuevo formato de la Champions quiere es que se enfrenten también en esas instancias del comienzo, como por ejemplo hay un Real Madrid-Liverpool o hay un Bayern-PSG, partidos así que uno solo vería en octavos, cuartos, semifinal o final, que se enfrenten en las primeras instancias, que en fase de grupos era muy complicado que se da. Más que todo, el tiempo y los mismos partidos nos darán la razón a los aficionados y a la UEFA si estamos de acuerdo o no y si esto beneficia o va en contra del fútbol que queremos ver. En mi opinión, como espectador y amante del fútbol, me gusta mucho más tener ese tipo de partidazos en las primeras fases a tener que esperar todos los años a marzo, abril, que sean las instancias finales y que se puedan encontrar. Y que en algunas ocasiones no se pueden encontrar porque alguno queda eliminado. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. Además, dime en los comentarios qué te parece este nuevo formato, qué le podrías añadir, qué le quitarías. Y además, si te gustaría ganar dinero mientras ves y disfrutas de esos partidazos de Champions, te invito a que te unas al canal de Telegram en el que envío apuestas gratuitas todos los días y en el que vamos a ganar mucho dinero. Nos vemos allá.